en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz. Una vez más. En la cruz, en la cruz. Las manchas de mi alma yo lavé. Capítulo 16 del Evangelio de San Juan. ¿Para qué iba a venir el Espíritu Santo? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, verso del 7 al 11, dice algo muy interesante. Dice, pero yo les digo la verdad. Dice, les conviene. O sea, les conviene, dice, que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Pero mire lo que Él va a hacer. Cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Bien? Y ahí mismo en el 15:26 dice la palabra del Señor. Dice así, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Amén. Entonces veamos, hermano, qué tan importante es. A veces no alcanzamos a dimensionar por qué el Señor, ¿sí?, nos dijo que nos convenía, que iba a venir el Espíritu Santo, que iba a enviarlo del Padre y que iba a dar testimonio de Cristo. Y que Él iba a venir a convencer de pecado, de justicia y de juicio, hermano. ¿Sí? Al creyente. ¿Sí? Mi hermano, a veces, muchas veces nos conformamos con la salvación. Y dice la palabra del Señor que el que cree en Cristo Jesús, el que deposita su fe en Cristo Jesús, es salvo. Y eso es una verdad. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo tiene un trabajo aquí. Lo que Cristo vino a cumplir fue que Él vino a salvar a la humanidad. En su carne, ¿verdad? Cristo en su ministerio terrenal, a eso vino, a entregar su vida para salvarnos. Pero ahora ya, el Cristo ascendido, ¿sí?, el Cristo de la gloria, ¿sí?, envía al Espíritu Santo. Él es nuestro consolador ahora. Él es el que nos va a consolar. Mi hermano, es el que va a llevar la función completa hoy a nuestra vida. ¿Sí? Por eso dice la palabra del Señor que Él dice que vendrá a convencernos, ¿verdad? Así dice. ¿Sí? ¿De qué? De pecado. Mi hermano, cuando nosotros empezamos en el camino del Señor, usted asistía a reuniones o le hablaba a algún vecino o algún familiar, le hablaba a usted del Evangelio. ¿Sí? Pero el que estaba haciendo la función ahí de convencerlo a usted de pecado, ¿quién era? Era el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo ya estaba trabajando con usted. ¿Sí? El hermano únicamente citaba la palabra, ¿sí? Y dice que la palabra era inspirada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Él fue el que le inspiró, pues él mismo, ¿sí?, le hablaba a su espíritu. Entonces ahí usted estaba escuchando la palabra y sí reconoció, cuando aceptó a Cristo, que el Espíritu Santo lo convenció de su pecado. ¿Sí? Yo quiero darle gracias a Dios por un varón, hermano, que platicando con mi esposa en esta semana, mira, hermano, la gracia de Dios usó a este hombre. ¿Sí? Este hermano se llamaba Eleazar Cervantes. Este hombre, hermano, yo andaba en el mundo, así, trabajando para el mundo, ¿eh? Y un día me invitó y me dijo que si le podía hacer una película de unos bautizos. Y esa fue la forma, hermano, como yo fui al lugar donde estaba predicando la palabra, y todo lo que yo escuchaba al predicador estaba entrando en mi corazón, pero era el Espíritu Santo que lo hacía. Yo le doy gracias a Dios por la vida de este hombre, hermano, porque si no hubiera sido por él, mire, la salvación no hubiera entrado a mi casa ni a mi familia. ¿Sí? Dios tiene sus planes y sus propósitos. Y decía mi esposa, pero ¿de qué si tú no haces nada malo? Me decía. ¿Sí? Si tú te portas bien, no tomas, no me pegas, dice. Pero mire, hermano, el Espíritu Santo nos convencía de que éramos vivos, soberbios, arrogantes, peleoneros. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo hacía su labor, hermano, en nosotros. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que abrió nuestro corazón. Mucha gente, hermano, se conforma con la salvación nada más de que, pues le hablan de Cristo y dicen, sí, creo en Cristo. ¿Sí? Se bautizan. ¿Sí? Y tienen su salvación. La tienen, porque es promesa de Dios. Pero el trabajo que ahora el Espíritu Santo está realizando, hermano, ¿sí?, es lo que hoy, hermano, se tiene que cumplir en nuestra vida. ¿Sí? Mi hermano, ¿usted cómo va a orar? Porque a veces nos ha pasado a todos que cuando vamos a orar, hermano, a veces no sabemos ni cómo empezar. ¿Sí? A veces nos doblamos nuestra rodilla y lo que hacemos es empezar a alabarlo, ¿eh? ¿Sí? Pero nosotros tenemos que decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame a pedir como conviene. Porque así dice que el Espíritu Santo nos ayuda a pedir. ¿Sí? Pues ahí está la función del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos empieza a ayudar, nos empieza a enseñar cómo debemos de pedir, con acciones de gracias, con alabanza, ¿verdad?, en adoración, muchas formas, cómo nos podemos acercar. Y esto lo hace el Espíritu Santo. Y así el Espíritu Santo se tiene que mover. Por eso el Señor, si estuvimos viendo el libro de los Hechos, si usted ve, hermano, el Espíritu Santo era el que los llenaba. Y el Espíritu Santo vino sobre Israel, sobre los judíos, y luego vino sobre los samaritanos y sobre los gentiles, hermano. Porque sabía el Señor que ahora la obra más grande la iba a hacer Él, dentro del cristiano, pero en su corazón, hermano. Es ahí donde tiene que trabajar el Espíritu Santo de Dios. Es ahí. No hay otro lugar, hermano. ¿Y sabe por qué? Dice la palabra. Porque el Espíritu de Dios le revela a nuestro espíritu las cosas que son de Dios. Mire, hermano, el Espíritu Santo, ¿sí?, va a tratar con su espíritu. ¿Sí? No va a tratar con su carne, no va a tratar con su mente, no va a tratar con sus emociones. El Espíritu Santo viene y trata con su espíritu donde está la conciencia. ¿Sí? Y ahí el Espíritu Santo empieza a trabajar. Y algunos no conocen esta función del Espíritu, creen que ya aceptaron a Cristo, ya son salvos, ¿sí?, ya se bautizaron, pero no hay un cambio en sus vidas. ¿Por qué no hay un cambio en sus vidas, hermano? ¿Sí? ¿Por qué sigue esa vida del hombre viejo? El hombre viejo sigue manifestándose, sigue haciendo cosas indebidas, ¿sí?, cosas que ofenden a Dios, cosas que ofenden a los hermanos, ¿sí?, cosas. Mi hermano, otra vez los comerciales, los comerciales, hermano, no se le vayan a antojar las patitas,
Bueno, sí. Híjole, nunca falla, ¿verdad, hermano? Sí. Bueno, aquí hay mucho comercio. Sí. Bueno, sigamos adelante. Entonces veamos por qué es tan importante, hermano, la función del Espíritu Santo. Porque Dios se lo va a revelar. Ahora, ¿por qué dice también el Señor Jesús cuando habló con la mujer samaritana y le dijo, mujer, créeme? Sí, sí, así le dijo. Que no solamente se va a adorar en este monte, ni en Jerusalén, sino en todo lugar. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, hermano. ¿Sí? Vea, entonces, Dios no solamente busca alabadores, porque todos le alaban a Dios, todos podemos alabarle, pero adorar a Dios, hermano, ¿sí? Eso se tiene que hacer con el espíritu. Y le adora a Dios que es espíritu, hermano. Porque déjeme decirle, que cuando está uno quebrantado, hermano, cuando uno tiene una prueba, una lucha tan fuerte, ¿sí?, que usted ya no puede, ahí viene el auxilio del Espíritu Santo, y usted quebrantado, empieza a clamarle a Dios. Empieza a clamarle a Dios. Entonces es la oración que sube ante la presencia de Dios. ¿Sí? Porque usted, ¿sí?, está reconociendo que solamente su auxilio va a venir de Él. Ese es lo que el Señor quiere, que le adoremos en espíritu, hermano. Mire, hermano, si el Señor busca adoradores en espíritu, es que hay pocos, hermano. Hay pocos adoradores. Hay muchos alabadores, sí, todos le alaban. Pero, ¿adorarlo? ¿Sí? ¿Cómo le vamos a adorar? ¿Sí? Cuando viene la lucha fuerte, hermano. Cuando usted ya no puede. Cuando ve, hermano, que hay mucha escasez. Cuando ve que no sale de una cuando ya está la otra, hermano. ¿Sí? Y entonces todo esto, ¿sí?, ¿qué va a hacer? ¿Enfrentarlo usted solo? Dice, no. Por eso está el Consolador. A Él hay que recurrir, hermano. ¿Sí? De justicia, dice, también nos dio a venir a comenzar de justicia, por cuanto fue el Padre. ¿Por qué? Porque Él cumplió todo lo que demandaba la ley. Y todo lo que nos acusaba, Cristo Jesús lo cumplió, hermano, por nosotros. Por eso ahora usted es justo delante de Dios, pero no por lo que usted hizo, hermano, sino por lo que Cristo hizo para usted, hermano. Amén. Por eso dice el Señor que nos iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Por cuanto ya el príncipe de este mundo, Satanás, ya está enjuiciado. Él ya sabe que no tiene salvación y también va a una condenación eterna. Pero es necesario, hermano, que nosotros reconozcamos cuál es la función del Espíritu Santo. Porque muchos nos quedamos ahí nada más en la salvación, pero no sabemos ni qué es el Espíritu Santo, ni cómo trabaja en cada uno de nosotros, hermano. ¿Sí? Jesús, ahí estamos cerca, vamos en Juan, capítulo 3, por favor. Una vez lo tocamos, de este hombre, hermano. ¿Cómo se llamaba este hombre? Hoy está en la televisión una serie, ¿verdad?, de Jesús. Sí. Pero a veces no pasan todo lo que es la palabra, ¿no? Sí. Pero pues, a ver si se edifica, hermano. Sí. Miren, dice así en el capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Entonces veamos, mire, hermano, qué tan importante es. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo de Dios, hermano? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Sí? Porque Él es, ¿sí?, el que abre la puerta, hermano, para que nosotros entremos a ese reino de Dios, ¿sí?, y lo conozcamos.
Este hombre, mire, era el fariseo, era un hombre principal, hermano, era una persona importante. Y dice que fue con Jesús a buscarlo y le dijo: maestro, yo sé que tú vienes de Dios por las señales que tú haces. Si no estuviera Dios contigo, no se hacen estas señales. Iba por conocimiento este hombre. Y dice Jesús: mira, Nicodemo, te voy a decir una cosa, que si no naces de arriba, no vas a poder ver el reino de los cielos. O sea, como diciendo, si no naces por el Espíritu Santo, no vas a ver. Luego le dice: mira, Nicodemo, si no naces de agua, ¿sí?, de la palabra y del Espíritu, no vas a poder entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Entonces veamos qué tan importante es para poder entrar. Mire, hermano, a lo mejor nos quedamos en la puerta ya con la salvación. Usted ya se la dio el Señor, ya creyó y se queda en la puerta. Pero no quiere entrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no deja que el Espíritu de Dios entre en usted. ¿Sí? ¿Y sabe usted que es un estorbo tan grande que su hombre exterior se antepone al hombre interior? ¿Sí? Mire, el hombre interior es su espíritu, ¿sí?, lleno del Espíritu de Dios. Ese es su hombre interior. ¿Sí? Y este hombre interior, que estoy diciendo, quiere salir, pero su hombre exterior, que es su alma, no lo deja salir, hermano. No lo deja salir. Entonces, el problema que más tenemos nosotros es que nuestra alma no deja que fluya, ¿sí?, el Señor Jesús, hermano, a través de nosotros. ¿Por qué? Porque metemos nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. ¿Sí? El Espíritu de Dios quiere que nosotros avancemos, que lo dejamos crecer, pero nuestra alma no quiere. Dice: no, ¿por qué? ¿Sí? Y el Señor dice: mira, te voy a hablar a través de la palabra, hay que leerla. No, no tengo ganas. ¿Sí? No lo está dejando salir. ¿Sí? El Señor: mira, quiero que tú le hables a fulano. No, tengo miedo. No lo deja salir. ¿Sí? Entonces Dios quiere hacer algo grande a través de nosotros y lo limitamos nosotros mismos, hermano. Entonces, ¿qué hace el Señor? ¿Sabe qué tiene que hacer? Tiene que quebrantarlo. Ahí es cuando lo quebranta. ¿Sí? ¿Y qué es quebrantar, hermano? Lo hiere. Y cuando el Señor lo hiere, sobre esa cortada, es cuando sale el Señor. Sale el Señor. Así es como trabaja Él, hermano. Pero eso es así, hermano. Cuando nosotros mismos somos obstáculo para que el Señor fluya, el Señor tiene que hacerlo. Le pasó como a Jacob, ¿se acuerdan? Cuando luchó con el ángel. Y no te suelte, no te suelte, no lo quería soltar. ¿Y qué hizo? Le pegó en el muslo, lo descoyuntó, ¿no? Así lo doblegó, ¿no? Así a veces pasa, hermano. ¿Sí? Nosotros mismos somos el estorbo, por lo cual Dios no puede fluir a veces. Nosotros. ¿Sí? Porque no lo dejamos hacer las cosas que Él quiere hacer dentro de nosotros, hermano. Entonces, por eso a Nicodemo le dijo: mira, Nicodemo, tú conoces mucho la palabra, tú sabes, pero te digo una cosa, que a todo ese conocimiento necesitas que el Espíritu Santo entre en ti y cambie tu vida. Amén. Y él dijo: ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso voy a entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? No, no te estoy diciendo de eso. Te estoy diciendo la función del Espíritu Santo que quiero que haga en tu vida. ¿Sí? Porque muchos se quedan así, hermano, con la salvación, pero no sabe que el Espíritu Santo lo tiene que regenerar. Y este es el regeneramiento, hermano. La primera función del Espíritu es regenerar a la persona, hacer la nueva criatura, hermano. ¿Sí? A que esa persona cambie su forma, que quite a su alma y que permita que el Espíritu de Dios, que es Cristo, empiece a trabajar en él, hermano. ¿Sí? Otra función del Espíritu Santo, ¿sabe cuál es? Tiene que renovar la mente de la persona. Pablo le dijo claramente: ¿sí? No se amolden en este mundo, sino renueven su mente en la transformación del Espíritu, hermano. ¿Sí? Mire, cuando usted estuvo en el mundo, ¿sí? Estuvimos en el mundo, dice el otro, ¿eh? Estuvimos, ¿sí? Y entonces veamos, cuando estuvimos en el mundo,
¿De qué llenó su mente usted, hermano? ¿De qué la llenó? ¿Sí? ¿De qué la ¿Sabe de qué, de qué llenamos nuestra mente, hermano? Lo llenamos, ¿sí? De puras cosas que no nos convenían, hermano, ¿sí? Empezamos a ver pornografía, empezamos a ver, sí, cosas que iban contrarias a Dios. Empezamos a llenar nuestra mente de televisión, empezamos a llenar de muchas cosas, hermano. Y esa mente está saturada del mundo, que la función que viene a hacer el Espíritu Santo es renovar su mente, hermano. Quitar ese cassette que tiene en su mente, que lo llenó el diablo, quitarlo, y el Espíritu Santo va a meter el cassette original a su mente, hermano. ¿Sí? Y ahí es donde se comienza la transformación. Primero deje que Cristo entre. Y una vez que Cristo entra, ¿qué va a pasar? Que el Espíritu Santo lo va a empezar a cambiar su mente, hermano. ¿Sí? Esa mente que está sucia, el Espíritu Santo la empieza a limpiar, empieza a hacer un cambio en su vida, ¿sí? Empieza a hacer muchas cosas, hermano. ¿Sí? ¿Qué otra función? Ay, hermano, otra vez los comerciales, ¿verdad? Tal parece, hermano, que es la hora buena de venta. ¿Sí? Una vez que ya el Espíritu Santo ha cambiado su mente, tiene otra función. ¿Sabe cuál es la otra función? Miren, vamos a verla, por favor. En 2 de Corintios, por favor. Segunda de Corintios 3. ¿Sí? Sí. Dice en el verso 18. 17 y 18. 17 y 18 dice. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. Es lo que cantábamos, ¿verdad? El Espíritu de Dios se mueve, ¿verdad? En ese lugar se mueve allá con ustedes, se mueve en todo. Nadie puede detener al Espíritu Santo. Y dice, por tanto nosotros todos, aquí en la iglesia, ¿verdad? Mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, ¿somos qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Sí? Ahora el Espíritu Santo después, ¿qué hace? ¿Qué tarea tiene que hacer, hermano? ¿Sí? Transformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Mire, es un trabajo que el Espíritu Santo está realizando en cada cristiano. ¿Sí? Tiene que regenerarlo, tiene que transformar su mente, hermano. Ahora tiene que conformarlo a la imagen de su Hijo, que se perdió. Porque nosotros tenemos la imagen de Cristo, pero se distorsionó cuando andábamos en el mundo. Ahora el Espíritu Santo la quiere volver, ¿sí? A renovar otra vez, hermano. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Sí? Para que de esta manera el Espíritu de Dios, ¿sí?, nos esté cambiando interiormente. Después de esto, ¿qué viene, hermano, de la transformación, de la conformación a su imagen? ¿Sabe qué viene, hermano? La glorificación. ¿Sí? O sea que el Espíritu Santo nos tiene que presentar delante de Dios. Esa es la glorificación. Cuando tengamos que partir, ¿sí?, dice que las arras, la garantía que el Señor nos dejó fue el Espíritu Santo, que Él es el que nos va a entregar al Padre. Son las arras. ¿Sí? Entonces veamos, hermano, qué tan importante es la función del Espíritu Santo. No solamente es estar en una religión, hermano, no. El Espíritu Santo está trabajando hoy en día en cada uno de nosotros. Pero a veces, hermano, no dejamos, ¿sí?, que esto suceda. ¿Por qué? ¿Sí? Porque nuestra mente, hermano, nuestra alma está estorbando. ¿Sí? Por eso el Señor no puede fluir. ¿Sí? Así es. Mira, hermano, nosotros somos como un alabastro. ¿Sí? ¿Ha visto dónde se guarda el alabastro? En un pomito, ¿ah? En una botellita, ¿ah? Ahí guarda su perfume, ¿o no? Y entre más chiquito creo que es más caro y más rico. ¿No es así? Entonces, dice que una mujer llegó a ver a Cristo. Es un ejemplo. Y dice que empezó a llorar, ¿verdad? Y como era una mujer que no era bien vista porque la tenían por una mujer de la calle,
dice que llegó y le quebró un alabastro, ¿no? Pero de alto precio, ¿eh? Dice que costaba lo que el salario de un año, ¿no? Ese alabastro. Y que dijo Judas, ¿cómo se desperdicio? Sí. Pero se le rompió al Señor, se lo rompió a sus pies. Y dice que la casa se llenó de perfume. Y hermano, así también nosotros somos ese perfume. Cuando el Señor nos quiebra, sale, hermano, el perfume que está dentro de nosotros. Sí. Así tiene que ser. Y así Dios trabaja con nosotros. Pero a veces nosotros no dejamos, hermano, sí, que el Señor nos quebrante. ¿No? Que el quebrantamiento, hermano, es bueno. Y a veces cantamos ese canto, ¿verdad? Quebrántanos, Señor. Sí, haz de mí lo que quieras, le decimos, ¿verdad? Sí, así le decimos. Y cuando el Señor dice, sí, te hago de ti lo que quiera, ¿sí? ¿Me das permiso de hacerlo? Sí, Señor, haz de mí lo que quiera. Ándale pues. Y ahí viene, hermano, ¿sí? Dice, tú me dices permiso, ¿verdad? Pero te va a doler, pero te va a ayudar para tu vida espiritual. Amén. Y así es, hermano. Pero ahorita vamos a ver un ejemplo tan claro, que ya lo hemos visto, hermano, de cómo hay hermanos, ¿sí?, que quieren hacer las cosas de Dios y no pueden, ¿sí? ¿Por qué? Porque su alma, ¿sí?, no se está sometiendo a la dirección del Espíritu Santo, sino que la carne lo está llevando a pecar. Por eso Pablo dice en Gálatas, miren, vamos a ver en Gálatas, por favor, estamos cerca. Gálatas 5. Mira, dice así. Es la lucha que tenemos, ¿eh? Digo pues, dice Pablo a los Gálatas, ¿les digo algo? Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. O sea, mire, hermano, que puede andar usted en el Espíritu, ¿sí? Pero a la misma vez también usted quiere hacer los deseos de la carne, ¿eh? Pero dice Pablo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras, ¿sí? Fíjese, hermano. ¿Cuál es la lucha que usted tiene? ¿Sí? El Espíritu y la carne, ¿sí? Por eso le comento que la carne es la que le da más problemas a usted ahorita, ¿no? ¿Sí? Ya el diablo ya está vencido. Ya no le echa la culpa al diablo. Porque siempre le echamos todo al diablo la culpa, ¿verdad? Y hasta el pobre diablo anda diciendo, todo yo, todo yo, todo yo. ¿Sí? No, hermano. Hay que reconocer. Pablo le tenía más miedo a la carne. Pablo decía que era algo tremendo, hermano. ¿Sí? Y si Pablo está diciendo aquí, no satisfagan los deseos de la carne, sino anden conforme al Espíritu. O sea que usted tiene, hermano, la libertad de decidir si sigue al Espíritu o si sigue a su carne, hermano. Si usted sigue a su carne, déjeme decirle que se va a meter en problemas, ¿sí? Porque el Espíritu Santo le está diciendo, perdona a fulano, ¿sí?, y usted no lo quiere perdonar. Ahí está una cosa, ¿sí? El Espíritu Santo le dice que debe de hacer bien las cosas, ¿sí?, que ya no debe de actuar como actuaba antes, y usted lo sigue haciendo, hermano, porque usted todavía satisface a su carne, ¿sí? Si a alguna persona le gustaba drogarse, ¿sí?, y el Espíritu le dice, ya no lo hagas, pero él lo sigue haciendo, es porque él tomó la decisión, ¿sí? Si a uno le gustaba mentir, y todavía sigue mintiendo, hermano, para salir de los problemas, pues déjeme decirle que usted está satisfaciendo los deseos de su carne, hermano, ¿sí? Y usted está batallando. Y yo no digo que no, que va a perder la salvación, no estoy diciendo eso. Lo que yo le estoy diciendo, hermano, que no puede avanzar por lo mismo que usted imita al Espíritu Santo que trabaja en usted. Lo están imitando, hermano, ¿sí? Y usted cree que está avanzando, y no es así. Al contrario, está retrocediendo, porque el Espíritu Santo quiere hacerlo. Pero cuando ya ve que hay mucha oposición, es cuando llega el Espíritu Santo. Tiene que quebrantar. Y de una manera fuerte, que a veces nos quebranta, ¿sí?, y sentimos que nos morimos, hermano. Sentimos que nos morimos. Y entonces, de esa manera, es como a veces, como que reaccionamos, ¿verdad? En esos momentos decimos, sí, Señor, tienes razón. Flojito y cooperando. Vamos adelante.
Sí. Amén. Así es. Y le voy a decir lo que dijo Pablo, mire. Pablo estaba en una batalla muy tremenda. Vamos por favor al libro de los Romanos. ¿Sí? Sí. Dice Pablo en 14, 7:14, por favor. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, ¿qué? ¿Vendido qué? Al pecado. Mire, hermano, la ley de Dios, la palabra, le decía a Pablo que es lo que tenía que hacer. Pero mire, Pablo fue el que escribió esto, hermano. ¿Sí? Y Pablo conocía la ley, conocía la palabra y conocía todos los mandamientos. ¿Sí? Y dice, yo sé que la ley es espiritual, o sea, que fue escrita por el Espíritu Santo. Y en otra parte dice que la ley era buena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque trae la naturaleza, es buena, santa y perfecta, porque viene de Dios. ¿Sí? Y esos son los atributos de Dios. Entonces dice que la ley, la palabra, cuando él conoció la palabra, dice que lo mató a él. Pero ¿cómo Pablo te mató? Dice, sí. ¿Por qué? Porque yo codiciaba, ¿sí? Miren, vamos a leerlo. ¿Cuál? ¿Sí? En el capítulo 7, por favor. Dice así. 7:7, por favor. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice Pablo, no, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. ¿Sí? Mira, hermano, Pablo conocía toda la ley, pero él no se daba cuenta que el codiciar era una falta. ¿Contra qué? Contra la ley de Dios, contra sus mandamientos. Entonces, cuando él conoció esto, dijo, la ley me mató. Dijo, como que diciendo, me está acusando la palabra de Dios, que yo estoy mal. ¿Sí? ¿Por qué Pablo? Lo que él veía, ¿sabe por qué era? Veía cómo los cristianos eran perseguidos, eran maltratados, y él también lo hacía. Y cómo veía, hermano, que los milagros y señales se hacían a través de estos cristianos que eran perseguidos y maltratados. ¿Sí? Y cómo morían, hermano, ¿sí? Con alegría, con gozo. Y iban predicando, no importaba lo que les pasara. Entonces, Pablo decía, pero estos, ¿qué les da a estos? ¿Verdad? Como que diciendo, yo necesito esto también, ¿verdad? Entonces veamos que Pablo codiciaba, ¿sí? Dice dice en el 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Mira, hermano, si no hubiera ley, nada te acusaría, dice Pablo, nada te acusa, porque no hay mandamiento que te acuse. ¿Sí? Pero como si existía la ley lo estaba acusando, ¿no? ¿Sí? Y entonces veamos, más adelante dice, y allí el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. O sea, lo que Dios había dado para que nosotros viviéramos, pues a mí me mató, me dio muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él estaba en una religión y él creía que todo lo que hacía agradaba a Dios. Pero cuando Dios le dijo, no, Pablo, tú estás mal, tú estás codiciando muchas cosas. Y ahí fue donde comprendió que la ley lo estaba acusando y lo estaba matando. ¿Sí? Entonces volvamos al verso, por favor, 14 que leímos. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy vendido al pecado. Yo soy carnal vendido al pecado. ¿Sí? Y aquí vemos las dos luchas que tenía Pablo. Fíjense, sus dos naturalezas. La carne, lo que decía ahí, que batalla, y el espíritu, mire. Dice en el 15, porque lo que hago, no lo entiendo. ¿Usted entiende a veces lo que hace, hermano? Según Pablo. ¿Sí? Porque hay cosas, mire, hermano, que sabe usted que son malas, que Dios no las aprueba, ¿sí? Pero lo hace. ¿No es así? Hay veces que le dicen, no hagas esto. Y uno lo hace, hermano. ¿Sí? Estás mal lo que estás haciendo.
Y mayormente, hermano, cuando estamos a solas. ¿Sí? Y creemos que nadie nos ve, pero el Señor sí nos ve. Sí, sí nos ve. Y dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. ¿Sí? O sea, lo que usted quiere agradar a Dios y no lo puede hacer, sino lo que yo aborrezco, eso hago. Imagínense a Pablo, hermano. ¿Y Pablo quién era? Y en esa lucha, ¿no? ¿Sí? Que quería hacer las cosas del Señor, pero no puedo hacerlas. ¿Sí? Dice, yo sé, ¿sí?, que quiero, ¿sí?, pero no lo entiendo. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Así le ha pasado a usted? ¿Sí? Que Dios le dice, no hagas esto, ¿sí?, pero usted lo quiere hacer. Y dice, y usted se pone a preguntar, bueno, ¿y por qué lo quiero hacer? Si esto ofende a Dios, ¿por qué lo tengo yo que hacer? ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque se deja dominar de la carne. ¿Sí? Por eso, ¿no? ¿Sí? Si usted sabe que lo que está haciendo es malo y lo sigue haciendo, ¿sí?, dice, no lo entiendo, pero lo hace. Dice en el 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Dice, si lo que no quiero hacer, esto hago, aprueba que la palabra es buena. ¿Sí? Porque ¿qué está haciendo la palabra? Deteniéndolo para que no peque. Para eso es la palabra. Para eso nos detiene. Dice en el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Entonces vea, hermano, ¿sí?, ¿dónde estaba el pecado que hacía Pablo? ¿Dónde? En la carne, ¿verdad? ¿O no es así? El pecado vivía ¿dónde? En Pablo. ¿Sí? Entonces el pecado que nosotros hacemos, ¿dónde lo traemos, hermano? ¿En la carne o no? Sí. Sí. ¿Sabe por qué? Porque Satanás se inyectó en la carne del hombre. Ahí se metió. ¿Sí? Y saben que el fruto de Satanás, mire, nosotros somos polvo, dice la palabra. Y entonces Satanás, ¿sí?, se rebeló, ¿sí?, y entonces se metió dentro del hombre, ahí puso su fruto, hermano. Y como el hombre es tierra, polvo, ¿verdad? Pues ¿qué pasa? Que todo el hombre que nace por lo regular, siempre nace con rebelarse a Dios. Siempre. O digamos que usted nació ya creyendo en Dios, ¿verdad que no? Muy difícil, ¿verdad? Entonces ahí se metió, ¿sí? Dice Dios, entonces te metiste ahí. Pues ¿saben qué? Ahora yo me meto en el espíritu del hombre. O sea, Dios está dentro de usted, viviendo en el espíritu, y el pecado está en su carne. Qué batalla tan fuerte, ¿verdad? Así es como está. Entonces por eso el Señor nos da el Espíritu Santo, para que nosotros podamos hacer lo que le agrada, hermano. Sí. Y dice en el verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Sí? O sea, fíjese, ¿dónde está el bien? ¿Sí? Dentro de él, en su interior. Pero el mal está en su carne, hermano. Y Pablo batallándole así. Le batallaba fuerte, como muchos de nosotros le batallamos. A veces somos tan iracundos, ¿verdad? Nos enojamos, ¿sí? Y que ya no deberíamos de hacerlo. Y el Espíritu nos dice, ¿por qué te enojas? ¿Sí? Es que no puedo hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le da mayor libertad, ¿sí?, a su carne, a su alma. El alma dice, sí, enoja. El cuerpo dice, yo quiero enojarme. Sí, enójate. Y el Espíritu Santo le dice, no, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te enojas? ¿Sí? Vean la lucha que tenemos. Entonces, ¿por qué Dios nos da el Espíritu Santo, no? Es nuestro ayudador, es nuestro consolador. ¿Sí? Y dice en el verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado vivía en él, y él hacía las cosas malas. ¿Sí?
Entonces estaba en un dilema muy, muy tremendo. Dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mire, hermano, por eso les comentaba. La ley, la palabra de Dios, la tenemos y nos acusa. Nos dice que está bien y que está mal. ¿Sí? La tenemos acá. El bien, el querer hacer el bien, está en su espíritu, donde mora Dios. Usted tiene al Espíritu Santo y ahí está. Y Dios le dice, haz el bien. ¿Sí? Pero la otra, que el pecado que te lleva a cometer el mal, está en tu carne. ¿Así nos ha pasado o no? ¿Sí? A ver si pasa. ¿Sí? Y dice, yo apruebo que la ley es buena. ¿Sí? Yo sé que la palabra. Entonces veamos, hermano. Ahí vemos 3 leyes. La ley de Dios acusándole. La ley del bien que está dentro de él, diciéndole que es lo bueno. Y la ley del pecado que está afuera, que lo lleva a pecar. ¿Son 3 leyes? Ahí son 3 leyes. ¿Sí? Y va a decir, bueno, ¿y cómo le hago? Porque mire, hermano, en las iglesias así pasa. Hay muchos que ya tienen varios años, ¿sí? Y no avanzan, ¿sí? Porque dice, sigo haciendo lo mismo, y esto no lo puedo dejar, y esto, ¿sí? ¿Por qué, hermano? Porque tenemos nosotros que, ¿sí? Hacer crecer al Espíritu Santo que está en usted. Por eso le comentaba que el Espíritu Santo le va a revelar las cosas que son de Dios a su Espíritu, ¿sí? Y solamente usted a través del Espíritu va a poder adorar a Dios. Y si deja usted guiar por el Espíritu Santo le va a enseñar a orar, hermano. Y si deja usted al Espíritu Santo lo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Y el Espíritu Santo lo va a transformar, le va a renovar la mente. Y el Espíritu Santo lo va a conformar a la imagen de Cristo. Y el Espíritu Santo lo va a glorificar. Mira, hermano, todo lo que tiene que hacer el Espíritu Santo ahí. ¿Sí? Y a veces ni conocemos qué es el Espíritu, a veces no conocemos qué es el alma y no conocemos cuál es la función del cuerpo. Así es. ¿Sí, no? Y eso está en la palabra del Señor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo salió Pablo de este problema? Vean lo que dice aquí en el verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pudiéramos decir también nosotros, ¿verdad? Miserable de mí, ¿cómo puedo vencer esto que traigo ya de tantos años? ¿Sí? Que a veces fuimos desde niños abusados, no deseados, cometimos faltas o nos hicieron algo, abusaron de nosotros, ¿verdad? Mire, hermano, hay muchas cosas que usted todavía sigue trayendo ahí. Y usted no es libre, pero el Espíritu Santo ya le dice, ya perdona, ya quita esto, ya saca esto. ¿Sí? Y usted todavía lo atesora. No, hermano, sáquelo. ¿Sí? No deje. Por eso dice, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Hay algunos que les gustaba mucho el vino, ¿verdad? Y todavía lo hacen, se avientan por ahí sus copas, o se avientan sus buenos, ¿verdad? La cocaína. Otro, ya son 3, hermano, 3 comerciales que pasan. Híjole. Bueno, dice la palabra del Señor en el verso 24. Bueno, 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Sí? Entonces Pablo decía, ¿quién me va a librar de esto? ¿Quién? ¿Sí? Si usted me preguntara y me dijera, a ver, pastor, dígame, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de vencer mi carne? ¿Sí? ¿Cómo debo yo de hacer las cosas que le agradan a Dios? Si la palabra de Dios yo la sé que tengo que ajustarme a lo que Él dice. ¿Y por qué no la puedo vivir? ¿Sí? Le voy a decir qué es lo que tiene que hacer, hermano. En el capítulo 8 dice así. Ahora pues, ninguna condenación, fíjense, nada la va a condenar. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, hermano.
Esa es la fórmula. Mire, tiene la ley de Dios acusándolo. Tiene la ley del bien en su mente. Tiene la ley del pecado en usted. ¿Sí? Entonces dice el Señor Jesús que le da otra ley, la ley del Espíritu. Es otra ley, ¿eh? ¿Sí? Ustedes han visto cuando los legisladores, los que hacen las leyes, los diputados, senadores, cuando una ley ya no funciona, ¿qué tienen que hacer? La renuevan. ¿Para qué? Para que beneficie a todos. ¿O no es así? Sí. Entonces Pablo se da cuenta de todo esto, dice, ¿y ahora cómo? Dice Dios, pues ahora yo les voy a dar una ley mejor. ¿Sí? Y esta ley les va a beneficiar a todos. ¿Sí? Porque si ustedes se dejan gobernar por la ley del Espíritu, ustedes mismos van a someter la ley del pecado que tienen. ¿Sí? Por eso, hermano, es muy importante que ustedes dejen que la ley del Espíritu, ¿sí?, que ustedes le den libertad, hermano, ¿sí?, para poder vencerlo. Si ustedes no quieren vencerlo, es porque le están dando mayor libertad a la ley del pecado que está en su alma y en su cuerpo. ¿Sí? Por eso no se avanza muchas veces. ¿Sí? No, hermano. Usted debe de creerle a Dios, debe de creerle al Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso Dios le dio otra ley, hermano. Y esta ley está por encima de todo. Por eso le digo, hermano, que hoy en día sí muchos tienen salvación, pero se quedaron en la puerta. Pero todo lo que está haciendo el Espíritu Santo hoy en su vida, ¿sí?, tiene que acabarla, hermano, para que usted pueda tener parte con el Señor. ¿Sí? Esto va un tiempo, depende como usted se deje gobernar por el Espíritu Santo. Mire lo que dice en el verso 8:3 de... Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, mire, la ley no pudo cambiar a nadie, hermano, porque la carne era débil. ¿Sí? La ley no pudo salvar a nadie, porque la carne era débil. Nadie podía cumplir la ley, porque la carne era débil. Dice, pero Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y de cómo Dios mandó a su Hijo, ¿verdad?, y le dio una carne de pecado, también a él, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. O sea que ahí lo venció Jesús, ¿verdad? A Cristo se le dio un cuerpo igual que a usted y a mí de pecado, hermano, pero Cristo nunca pecó. Por eso condenó el pecado en su carne. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, hermano. O sea que Cristo pagó por nosotros, hermano. Entonces, si Él ya pagó, ¿por qué tenemos que obedecer a la carne? ¿Sí? Tenemos que obedecer al Espíritu Santo. Miren lo que dice más abajo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son en el Espíritu, en las cosas del Espíritu, hermano. ¿Sí? Si usted le da libertad al Espíritu, va a pensar en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero si se ocupa del Espíritu, es vida y paz. Usted decida, hermano, ahí le está diciendo el Espíritu. Usted decida. ¿Quiere vivir en muerte? Pues sígale con su carne, sígase con su viejo hombre, siga haciendo lo que le ordena. ¿Sí? Pero si usted quiere vivir y tener paz, entonces obedezca al Espíritu Santo. ¿Le va a costar? Sí, sí va a costar. Y luego dice en el 7, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, mire, hermano, si usted es de la carne, está en enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Qué tremendo, ¿ah? Está fuerte. ¿Sí? Entonces, hermano, deje que el Espíritu Santo, ya creyó en él, pues déjele libertad, hermano. Ya no lo detenga, hermano. Porque si usted anda en la carne, no puede agradar a Dios. Ni tampoco se va a poder sujetar a Dios, hermano. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, si Cristo está en usted, está bien. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes,
Pues el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, ¿quién va a vivificar el Espíritu Santo? Por eso cuando Cristo resucitó, hermano, dice que llegó a ser el Espíritu vivificante. El Espíritu que da vida, dice en 1 de Corintios. Bien, hermanos, es amplia la doctrina del Espíritu. Es amplia y podemos entenderla. ¿Sí? Entonces, hermano, hoy, como dice David, fue el último culto Amén. de estar compartiendo por las redes. Esperemos que ya no haya otro encierro, ¿verdad? Sí. Vamos a pedir a Dios que nos dé libertad, hermano. Pero esta es la enseñanza de hoy, hermano. Que el Espíritu Santo, hermano, es tan importante en nuestras vidas, que Él tiene que hacer todo, hermano, en nuestras vidas. Dele libertad, hermano. No lo limite. Deje que Él fluya. ¿Sí? Si el Espíritu Santo le dice, no hagas esto, no lo haga, hermano. No le dé libertad a su carne, hermano. ¿Sí? Porque no va a poder agradar a Dios. ¿Sí? Por eso Dios dice, les conviene, dice, y de verdad sí nos conviene, hermano. ¿Sí? Porque Él es el que va a trabajar en nosotros. Cristo y Cristo en la carne ya cumplió su labor. Ahora el otro, ¿sí? El gemelo de Cristo, que es el Espíritu Santo, es el que está ahora en vosotros, el que nos consuela y es el que lleva a cabo la obra en nosotros, hermano. Amén. Entonces, ahí están las 4 leyes. La ley de Dios, la ley en su interior que quiere hacer el bien, la ley del pecado que está dentro de usted y la ley del Espíritu que lo libra de toda condenación cuando le damos libertad al Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Entonces, créale a Él. Amén. Por eso siempre he dicho algo muy interesante. Mire, Dios le dio al Espíritu, Dios le dio su Espíritu, ¿sabe para qué? Para que usted lo contenga a Dios en su Espíritu. ¿Sí? Dios le dio su alma, y donde el alma tiene su mente, y le dio la mente para que crea en Él. En su alma está el corazón, y Dios le dio el corazón para que ame a Cristo. Y Dios le dio su cuerpo a usted. ¿Sabe para qué? Para que usted exprese a Cristo con su cuerpo. Amén. Eso es, hermano. ¿Sí? Esa es la función. Por eso usted tiene espíritu, alma y cuerpo. El espíritu para contener a Dios, el alma para que le crea y le ame, y el espíritu para que exprese a Cristo con su testimonio. Esa es la función. Ese es esto. ¿Sí? Entonces, hermano, usted tiene que tomar la decisión hoy. ¿Sí? ¿A quién va a servir? Amén. Por eso es tan importante. Otra vez. Y yo no voy a cambiar los mensajes. Amén. Porque iba yo a hablar de esto, no lo iba a hablar, hermano. Sí. Pero Dios sabe por qué Él hace las cosas. Amén. Bueno, pues vamos a orar y después de esta oración les voy a dar mis anuncios. Amén. Vamos a orar, hermano. Recuerde que Dios siempre tiene algo para nosotros. Padre, yo quiero darte gracias, Señor. Primero por la salvación tan grande que nos diste a través de tu Hijo amado, Señor. Esa salvación, Señor, ha llegado a nuestras vidas, a cada hogar de tu iglesia, Señor. Ha llegado a mi casa, Padre, y te doy gracias por este hombre, Señor, que me habló tu hijo Eleazar. Un día me habló de la palabra, Señor. Y mira, Señora, hoy me tienes aquí, compartiendo, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, y yo sé que tú tienes un plan y un propósito con tu hijo. Yo sé que ella contempla las cosas celestiales, Dios. Gracias, Padre, por su vida. Señor, consuela a su familia que se queda, porque todavía están luchando ellos, Señor, por un lugar contigo, Padre, como muchos lo hacemos, Señor. Muchos estamos, Señor, en un proceso de pruebas, de lucha, Señor, pero dice tu palabra que todo nos ayuda bien y que nada nos podrá separar de tu amor, Señor.
Así sea el peligro, la desnudez, el hambre, el cuchillo, la espada, Señor, las enfermedades, nada nos podrá separar de tu amor, Señor. Y yo lo creo, Padre amado. Y lo confieso, Señor, que usted es bueno. Gracias, amado Cristo, por esta palabra, Señor, que usted nos dejó para la función de su Santo Espíritu, Señor. ¿Por qué era tan importante, Señor, bautizar y llenar tanto a tu iglesia de judíos como de samaritanos y de gentiles, Señor? Porque sabemos que solamente con esta llenura podremos vencer en esta tierra, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, crezca en nosotros, que lo dejemos crecer, que dejemos que Él tome el control de nuestras vidas, Señor, para ser victoriosos, Padre amado. Y no solamente conformarnos, Señor, con una salvación. No, Señor, que la salvación sea completa en nosotros, Padre. Que nos llene, Señor. Gracias, amado Cristo. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque se llegó el tiempo donde, Señor, nos vamos a reunir primero, Dios, Señor, para adorarte, para alabarte, Señor, para glorificar tu nombre, Padre. Pongo en tus manos, Señor, el cuidado de tu iglesia. Señor, que ninguno se contamine, Padre amado. Haznos inmunes, Señor Jesús. Que toda la iglesia tenga, Señor, cuidado de su salud, Señor. Que podamos ir con las indicaciones que usted nos da a través de las autoridades, Padre, para no exponer a nadie y ser responsables con la salud de todos, Padre amado. Gracias le doy, Señor Jesús, porque estamos contentos de que nos vamos ya a reunir, Señor, para alabarle y para bendecirle. Gracias, amado Cristo, por este tiempo. Gracias por los hermanos que se conectaron. Gracias, hermanos, por sus vidas. Gracias. Gracias por todo, Señor Jesús. Bendito seas, Padre. Amada Iglesia de Cristo, también quiero decirles que esperemos su asistencia el día sábado, hermanos, ya para dejar todo ya preparado, limpio, acomodado todo. Vas a probar el sonido, todo se va a hacer ya para tener la libertad, hermano. Pero necesitamos que todos estemos ahí para también orar, ¿sí? Y esperar que todo, ponerlo en las manos de Dios y que Él fluya conforme a su voluntad, hermano. Amén. Entonces los invito a todos que a las 9 de la mañana, muy bien. Entonces a las 9, hermano, por ahí, por favor, para que no lleguen ni antes ni después, para que todos podamos llegar con tiempo. Amén. Dios les bendiga, hermano. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz. Una vez más.